Ahora se te ve congelada. Recién apareciste y te quedaste. Ay, tenés mala señal, debe ser eso. Sí, no me mandan nada. Porque los movimientos son movimientos muy Sí, ahora voy a lentos. reiniciar el modem, entonces, gracias. Pero, pero bueno, ahí estás. ¿Vos cómo me escuchás? Tarda en llegar. Tarda en llegar. Y al final, se te va Yo a ver bien, al pero final, hay como... Carolina, al final de todo. Sí, recién llegó tu bien. Buah. Bueno, Caterina, que ahí está, me mandó su trabajo y Caterina lo vi, pero por la mitad y bueno, pero lo vi por la mitad. Me mandó su trabajo sobre Córdoba, está bien Córdoba. Bueno, profe. Eh, no, te iba a dejar un audio, pero como no terminé, no pude dejarte el audio y finalmente no terminé de leer, pero ya lo voy a terminar y te digo, ¿está bien? Hasta donde yo viene bien. Sí, bueno, lo encontré muy formal, pero no, como no leí todo, no te quiero decir nada, porque de repente empiezo a encontrar cosas que están bien y que no. Y tranquila, está fenómeno. Si después de esta clase modificas cosas, me lo mandas de vuelta, no pasa nada. ¿Está bien? Dale. Bueno, tuvieron con Facu la vez pasada, arrancaron con sistemas electorales. Por supuesto que formas de gobierno no se terminó, pero se va un poco mezclando todo, ¿está bien? ¿Qué vieron así como... ¿alguien me quiere decir algo? Por las dudas. No. ¿Eso es bueno o es malo? No pregunto entonces. Está bien. Por lo menos vienen. Igual hay una especie de estadística promedio que es a la quinta clase en todos los cursos viene una cagadita a pedos. Siempre. Claro, porque ¿qué pasa? Yo no tomo examen. Y los que toman examen todos leen para el que toma examen. Entonces, al final, ¿qué tendría que hacer? Primeriar a los otros y tomar un examen al mes. Yo tenía una titular con la que es la titular en UBA Sociales, que ella siempre decía, no, no, yo les tomo el primer parcial al mes. Así los tengo enganchados desde el principio. Está bien. Pero yo como no tomo exámenes, porque me aburre tomar exámenes, claro, me primerean todos los otros docentes. Y bueno, al final tengo que pensar que terminan no conociendo mi materia porque me primerean los otros. Fíjate cómo son, cuáles son las causas, ¿no? Y después que te dicen que sos un mal docente. Porque, ¿dónde está el resultado de mi trabajo? En lo que ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Y cómo explico todo esto? Es terrible. Y bueno, pero si uno tiene que entregar un trabajo, y en el trabajo ya los puntos están marcados sobre lo que uno tiene que ir poniendo, no, por más que tome examen o no sobre ese tema, me parece que está a la vista si uno repasó, si uno escuchó las clases, ¿no? No, no, lo que pasa es que hacemos el trabajo, pero no tomamos un examen. ¿El examen qué sería? El examen sería, por ejemplo, no sé, 5 preguntas de las cuales una es, bueno, a ver, ¿qué es circunscripción? Ustedes tienen que decir, bueno, la circunscripción es el tamaño de un distrito electoral, la cantidad de cargos para que se eligen en un distrito electoral, qué sé yo. Eso sería un examen teórico, ¿no? Eh, ¿Qué significa gobierno dividido? Y ustedes dicen, bueno, gobierno dividido es cuando el Ejecutivo propiamente dicho no controla una de las dos cámaras o las dos cámaras. Pero no vamos a hacer eso. No hacemos eso. ¿Qué hacemos? Bueno, conozcan las categorías y úsenlas en la investigación, que es más entretenido, ¿no? Este, entonces, no hay examen. Si no, siempre serían los mismos los exámenes. Cambias un poco las preguntas, pero lo mismo. El año siguiente pregunto, ¿cuál es la diferencia entre RP y sistema electoral de mayorías? Bueno, y ponen. No sé.
Eso ahí está, y entremos en la clase. ¿Eso ya lo vieron con Facundo, por ejemplo, para arrancar, o por dónde arrancaron el lunes pasado? Díganme para que si no repito, Facu me dijo que arrancaron con sistemas electorales. Yo no vine, profe, si no, le diría. Qué va. Esa es otra, el clásico. Está bien, Juan. Yo no No, vine, o sea, te exime de responsabilidad. no hay que me lavo las manos, pero. No, bueno, no vine. No, no pasa nada. Carolina, no hay problema. Dejá así, cuando quieras hablar, hablas. Bueno, pero los que vinieron, que no son Juan. ¿Vieron? ¿Por qué arrancaron? ¿Definimos sistema electoral? ¿Qué es un sistema electoral? Y sí, habló de los sistemas electorales, terminó con Alemania, Pero, por ejemplo, ahí terminamos todos mareados. claro, pero por ejemplo, si tenemos que definir sistema electoral, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Es difícil esa? El sistema por el cual se eligen las autoridades que representan al país. Bueno, Es lo que traduce los votos en cargos ahí está. O bancas. o bancas, sí. Esa es la definición que dan todos. Es el mecanismo que permite darle digamos, una interpretación, un sentido, a través de una especie de traducción a la voluntad popular. O sea que por eso decimos el mecanismo que traduce los votos, que esa es la voluntad popular, en cargos directos o en bancas, llamamos, que son diputaciones, senadurías, que también son cargos. Pero bueno, uno lo piensa cuando no son cargos ejecutivos, sino que son miembros parlamentarios, pero también son cargos, ¿no? Entonces, el juego está en el mecanismo. O sea, todo lo que vamos a estudiar es el mecanismo, porque son diferentes mecanismos compuestos por una multiplicidad de variables que dan diferentes resultados. Y ahí está el juego. La mayor de las veces en las democracias contemporáneas, donde vamos a llamar, vamos a decirlo así, las ideologías no son fuertes, es decir, no hay un compromiso ideológico con un partido, por decirlo, o un candidato, o una causa. La elección muchas veces se define más por el mecanismo que traduce votos en bancas que por la afinidad política de los votantes respecto al partido. ¿Entienden esto? Porque por ejemplo, para que se entienda bien, si hay una región, en España es un clásico, una región independentista, ¿no? Y hay un partido independentista que defiende la postura independentista y eso se convierte en algo que en términos de Carl Schmitt, no sé si leyeron Carl Schmitt en alguna, ¿tuvieron ya o no? Tendrán, no sé. Bueno, se transforma en lo político. ¿Qué es lo político? Lo político es eso trascendental que define la categoría amigo-enemigo, ¿vieron? Es cuando una de las categorías de división se hace tan importante que ya el resto de las categorías no importan. Por ejemplo, una región independentista se une en favor de la causa independentista. Y pueden ser de derecha, de izquierda, campo, ciudad, pueden ser religiosos, laicos, feministas, verdes o destructores del medio ambiente, heteronormativos, pero nada de eso importa porque lo que van a defender es la causa independentista. Entonces, no importa cuál sea el mecanismo que traduce los votos en banca, no importa si la lista es una lista sábana, si
si la elección es por mayoría o representación proporcional, si las candidaturas son individuales. No importa nada, vamos todos a votar esa causa. Hay un componente ideológico tan fuerte que el mecanismo que traduce votos en bancas poco importa. Ahí se te ve perfecto, Carolina, mira qué bien que lo encontraste. Poco importa. Entonces, ahí la elección se define por la carga ideológica de un grupo que sostiene una postura y no le importa nada del sistema electoral. Es decir, en ningún caso va a ser lo que se dice un voto estratégico. No voy a votar al menos malo, voy a votar a este partido para que entre en el Parlamento porque va a pasar tal cosa. En las PASO voy a votar en la interna de tal partido porque quiero que gane tal o cual. ¿Entienden? Todo esto, todas esas opciones no se dan porque hay un solo motivo que monopoliza y desplaza al resto de las opciones. Bueno, en nuestros sistemas electorales, en las democracias occidentales, las elecciones se definen por las variables del sistema electoral, por cómo están distribuidas las circunscripciones, por la cantidad de cargos que hay por circunscripción, por los umbrales para entrar en los sistemas de reparto en los sistemas representativos, por las fórmulas de los sistemas representativos, Hare, D'Hondt, Sandlage, por el diseño de la boleta, si es una boleta abierta, cerrada, si es ordinal, si se puede tachar, si se pueden agregar categorías, si el voto es electrónico. Si el voto es electrónico, ¿qué tipo de voto electrónico? Si las elecciones de diferentes categorías se desarrollan en un mismo acto comicial, por ejemplo, cargos ejecutivos junto con legislativos, junto con municipales, junto con estaduales, con provinciales, junto con el que lleva el micro al colegio a los chicos y todo, ¿viste? Todo entra ahí en la misma bolsa. O sea, todos esos elementos terminan definiendo el resultado de la elección porque no hay un peso ideológico fuerte. ¿Se entendió? Ahora creo que va quedando, ¿no? Más o menos. Y Alan levantó la mano y por fin alguien me dice algo después de estar hablando. No, por justo cuando hablando de eso, sí. El otro día yo hablaba con un comunero de la 8 y me decía eso, como los comuneros se votan con las elecciones nacionales, no hay mucho corte de boleta. Generalmente los mismos comuneros van a ser los mismos que voten, por lo menos la lista de legisladores. La gente como que no es consciente todavía de para qué sirve la comuna, por qué están los comuneros y demás. Y eso es algo que voy a mechar en el laburo, en el trabajo. Yo te agregaría, la gente no es consciente de nada. Pero está bien. Lógico. Aparte ahí ya metiste una variable. Fíjense que metí una variable. No me quiero perder, me gusta perderme igual. Me gusta perderme. No me quiero perder, pero me gusta. Él me dice, ay, Carolina levantó la mano. Iba a decir algo. Dale, Carolina, hablamos, dale. En realidad, me preguntaba si eso seguramente no sucede solamente en la comuna, sino que también en las ciudades, digamos, ¿no? En las instancias, y creo que también en la instancia de la PASO, como una elección que no termina de ser una elección, sino que termina siendo más un boca de urna o una instancia. Es una instancia electoral que creo que está buena y es importante que esté, pero no es definitiva. Y creo que ahí, digamos, entran como muchos causales a jugar en función de esto que vos planteabas al inicio. Digo, voto estratégico o voto positivo, digamos, me parece que hay un montón de cuestiones. Creo que en realidad en la elección definitiva uno va a ver realmente si la gente está entendiendo de qué se trata la elección o no. Creo que las legislativas tampoco son iguales que el ejecutivo. Bueno, como que hay varias cuestiones. Bueno, dale, Magalí. No, yo sumo algo cortito respecto también a lo que decía Alan, que cómo se pone en juego a veces muchas cosas si las elecciones si hay una definición de que las elecciones vayan pegadas o no. Digo, no sé, me refiero en la provincia de Santa Fe. Si cuando se vota a gobernador se vota junto, cuando se vota a presidente, o si se desdoblan las elecciones, que todas esas decisiones en cuanto al sistema electoral, de definiciones de fechas, de qué estamos votando, si se junta lo nacional o lo provincial,
cómo se especula y cómo también los resultados muchas veces van atados a si las elecciones son conjuntas o no. Lógico, bueno, por eso, todos estos elementos que Alan tira un disparador y prende, porque lógicamente es así. Tal vez lo único que no dije entre los ejemplos que, muchas cosas no dije, pero entre todas las cosas que vengo diciendo, la que tal vez no mencioné es la que mencionó Carolina, que es la forma de selección de candidatos, que es como si uno tiene un grano en una cara, viste, tenés una cara y la cara tiene un grano, y si el grano es muy grande, le puedes decir, a ese grano le salió una cara, ¿entienden lo que digo? Bueno, eso se puede decir de las PASO respecto al sistema electoral. ¿Por qué? Porque las PASO es una forma de las PASO están inscritas en lo que nosotros llamaríamos como variable forma de selección de candidatos. Entonces ustedes pueden poner, bueno, forma de selección de candidatos es una de las variables del sistema electoral. Y adentro de la forma de selección de candidatos que después van a ir a la boleta, uno puede empezar a sacar flechas. Y dice, bueno, puede ser una forma de selección de candidatos en la que al candidato es elegido de manera interna por el líder del partido, que sería, por ejemplo, la opción más cerrada, ¿sí? A una de más cerrada a más abierta, la más abierta de todas serían unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como las que tenemos nosotros, incluyendo, si quieren, más abierta que la nuestra, la posibilidad de votar en varias internas y no solo en una. ¿Se imaginan el quilombo que sería? Pero bueno, todo es posible. Y, por ejemplo, de la más cerrada a la más abierta, tenemos, por ejemplo, que lo decide el líder del partido, que lo decide una cúpula del partido, que lo decide, no sé, una organización, una asamblea partidaria, que se decide en una elección, pero solo para los afiliados, ¿sí? O que se decide, bueno, y así pueden haber diferentes formas de selección de candidatos hasta la que nosotros empezamos a tener a partir de, por primera vez se celebraron a nivel nacional, atención, nacional, a partir del 2011. La PASO, que es la primaria, que es abierta, que significa que no hay que ser miembro de un partido para poder participar, que es simultánea porque todos los partidos eligen a sus candidatos el mismo día, y que es obligatoria, como lo es el voto para las elecciones ya de los cargos, se ha convertido en un sistema electoral completo dentro de un sistema electoral. Por eso decía que es como que si tenés un grano en la cara y el grano es muy grande, le decís, che, a ese grano le salió una cara, ¿entienden? Esos son las PASO. Entonces, explicar las PASO, salvo 2 o 3 cosas, en cuanto a su funcionamiento, no sus efectos, es explicar un sistema electoral. Es decir, la mayor parte de las variables del sistema electoral están en las PASO. ¿Correcto? Forma de lista, cantidad, pero hay diferencias. Por ejemplo, las PASO no eligen cargos, sino que eligen candidatos. ¿No? Pero tampoco podemos decir, porque Carolina dijo muchas cosas, pero algunas estaban bien y otras para mí no. Por ejemplo, decir que es un boca de urna, no. O es más, pifiaron todos los bocas de urna respecto a las PASO. Es una elección de candidatos, no de cargos, pero que modifica todo el comportamiento de los actores del sistema electoral, y eso incluye los candidatos y la estrategia de campaña y el voto de los votantes. O sea que en realidad las PASO son una elección que elige candidatos, pero que modifica todos los comportamientos y entonces tiene finalmente efectos sobre la elección final. ¿Entienden, no? Que es la de los cargos. Así que el lugar que uno le tendría que dar a las PASO es enorme. Y además les digo una cosita más de las PASO. No tiene mucho tiempo a nivel nacional, porque arrancaron en el 2011, pero en algunas provincias ya existían con anterioridad.
y en otras se existieron con posterioridad, ¿sí? Y más allá de los efectos buscados o pretendidos por el gobierno en aquel momento, cuando se sancionó la ley en el 2009 y se celebró por primera vez en el 2011, que tampoco tendría bien claro cuáles son, no importa, acá no es una cuestión de valor moral, si sirven, si no sirven, importan acá los efectos que generan, ¿no? Y los comportamientos que generan. Después moralmente podemos decir, che, la sacamos, la dejamos, pero no vamos a hacer esa discusión acá, si me gustan o no me gustan acá. Podemos hablar de lo que generan las reglas para el juego, ¿no? No podemos hasta ahora sacar conclusiones del efecto de las PASO. Eso es mi punto de vista. Es cierto que tienen miles de seminarios, eventos, congresos, en donde se charla sobre el efecto de las PASO y se hace un poco de historia, pero bueno, sí, esto me va a llevar de vuelta a lo de Alan. No es lo mismo PASO a nivel nacional para elegir cargos a candidatos a presidente, ¿sí? Que pasos provinciales para elegir listas de diputados. Pero sigo yendo más para atrás, pero no es lo mismo lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, que son 70 diputados, 35 por elección, que lista de diputados en Chaco, que son 5, que son 2 en una elección y 3 en otra, ¿entienden? Y al mismo tiempo, como decía Magalí, no es lo mismo una elección nacional sola que una elección nacional acoplada a 20 cargos más. Y al mismo tiempo, entonces ahora vuelvo a Alan, no es lo mismo una boleta. Todos me mandaron boleta, pero acá muestro una. No es lo mismo una. A ver si tengo una más larga, esperen. Denme un segundo. A ver, acá yo tengo como, les conté, ¿no? Yo tengo como el doctor Emmett Brown que saca los billetes de todos los países. Ahí está. Ahí está, esta es buena. Esta es buena. ¿Ven? No es lo mismo esta, así, ¿la ven ahí? Más o menos. No importa de qué es, no importa. No es lo mismo esta que esta. O miren esto. Miren, esta es de verdad la que tengo. Es vale oro, miren. Miren, ¿la ven? Blanca. Solo eso. No es lo mismo. ¿Entendés? No es lo mismo esto que esto. ¿Se dan cuenta, no? O no es lo mismo esto que esto, o no es lo mismo que esto. Miren esto. Para esto se me coló. Esperá. Aguántenme. Acá. Miren esta boleta, miren, voy. Empiezo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una boleta, ¿eh? Ahí está, ahí terminó. No es lo mismo. Un manual necesitas para votar acá. Y se van a sorprender. Esta es de Miami-Dade County, en Florida, Estados Unidos. Entonces, como no es lo mismo, y ahí ya termino, la que me mandaron, por ejemplo, de Santa Fe, o la que me mandaron de los gente que está privada de la libertad para la ciudad de Buenos Aires, que era muy similar a la de Santa Fe. ¿Se acuerdan las que me mandaron? En donde aparecían los candidatos así. Yo tengo una, así que espérenme. No la tengo. Bueno, no tenemos WhatsApp, ¿vieron? Para circular rápido. Ah, acá tengo, no. Bueno, ¿se acuerdan todas las que me mostraron de Santa Fe? ¿Sí?
que están todos los candidatos y hay que marcar con una cruz. Porque, por ejemplo, Profe, la boleta única, decís. claro, porque, por ejemplo, cuando Alan recién me decía, nadie corta boleta para comunero, ¿correcto? Miren lo que voy a decir. La boleta única que me mostraron de Santa Fe o que me mostraron de Cava está en el chat. Sino, ¿ya funciona WhatsApp? Ah, bueno. Ahora aprendo. Bueno, fuimos libres, hasta recién fuimos libres. Yo igual, hago un paréntesis con lo de WhatsApp. Nadie planteó, porque había que plantear, nadie lo planteó en esas 4 horas que habría que expropiar WhatsApp y que se haga cargo del Estado porque es un servicio esencial y ya excede a las manos privadas. Yo ya lo pensé. Entonces, y ahí dije, expropiese. No funcionó. Pero habría que tener algún tipo de regulación, ¿no? Ya es como el agua. Porque la boleta única, en realidad, es una boleta que ya viene cortada. Miren lo que estoy diciendo, que ya viene cortada y lo que tiene que hacer el elector es unir. ¿Y cuándo une? Cuando mete cruces. Cuando mete cruces está componiendo una boleta. Pero cuando te la dan así, ya te la dan compuesta. ¿Entienden? Y vos tenés que tomarte el trabajo de despegar a un candidato de otro para recomponer en un collage en diferentes cargos tu decisión. Pero como no somos electores informados, como ahí vuelvo a lo que dijiste, Alan, la gente no sabe nada, vos no dijiste eso, lo digo yo, no tiene idea de que está, no saben ni que está eligiendo comuneros. ¿No? Entonces, mete una boleta con lo primero que ve y se terminó. Entonces, es muy importante para los actores políticos conocer todo este diseño. Bueno, todas estas son las variables del universo del sistema electoral. ¿Está? Ana levantó la mano. Ana. No, mismo en relación con eso, la cantidad de votos en blanco que hay, porque algunos votan alguna lista que no tiene todos los candidatos de todas de todos los cargos que se eligen, y como la gente no está informada, falta ahí voto en blanco. Mateo. Y Milagros. Primero Milagros. Vamos con las. Voy a ser machista. Primero las damas. Milagros. No, en el caso de los comuneros también es como en provincia con los concejales y los consejeros escolares también, ¿no? Porque consejeros escolares, nadie sabe en realidad, y los suplentes menos. Exacto. Mateo. No, sí, yo quería agregar a lo que decía usted antes, que por ejemplo en mi ciudad en 2019 el intendente ganó el peronismo, diputado provincial ganó el Frente Progresista y en presidente ganó el PRO. Para ver cómo funciona. ¿Y cómo es la boleta? Boleta única. Claro, perfecto, está bien lo que estoy diciendo entonces, ¿no? Se corrobora, digamos. Lógico, porque, bueno, y ni que hablar, escuchen lo que vamos a decir ahora, cuando el voto es electrónico, que es todo un universo, podríamos hacer un curso solo de voto electrónico, porque tenemos infinidad de diseños distintos para voto electrónico. Infinidad. No es lo mismo, por ejemplo. No es lo mismo una pantalla en donde vos tenés que elegir. No es lo mismo si en una pantalla te muestran una boleta única o una pantalla donde te muestran candidaturas por categoría o te muestran todo un partido para que elijas todos los cargos de esa elección, no importa lo que se esté eligiendo de ese partido, a que no haya pantalla, por ejemplo, como es en Brasil. Esto, de hecho, tenemos lo hemos pasado varias veces, ahora lo vamos a hacer también para divertirnos un poco, las campañas, las publicidades de campaña de los candidatos en Brasil que están directamente orientadas al sistema electoral, porque la gente no tiene la más remota idea de lo que está votando. Entonces, lo que garpa, lo voy a decir así para que lo entiendan, pues no lo leen así, lo que garpa es tener un número fácil. Por ejemplo,
antes de la elección, que el que más votos sacó para un cargo legislativo fue uno de los hijos de Bolsonaro en la última elección, ¿sí? Pero antes de ese había sido un payaso que se llama el payaso Tiririca. ¿Alguien escuchó hablar? ¿Sí? Ah, miren. ¿Lo conocen al payaso Tiririca? Sí, Sí, profe. bueno, lo mencionó un profe. ¿Eh? No lo mencionó un profe el año pasado, creo, o el anteaño. Que era un payaso que se metió al Parlamento y como que criticaba el sistema desde el Parlamento y hacía videos y los publicaba, algo así era. No me Pero acuerdo muy no, bien. pero no lo vieron en el marco de esta materia. El payaso era el que más votos sacó porque tenía un número fácil, 2222. Entonces, la gente sabía que cuando iba a la urna tenía que apretar en la máquina 4 veces 2. Y era el único que se acordaba. Entonces, o no votabas o votabas 4 veces el número 2. Entonces salía el payaso con dos mujeres casi desnudas como objeto sexual y decía, dois, 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 dos. Y bueno, fue el candidato hasta Bolsonaro que más votos sacó en una elección legislativa. También nos habla de la podredumbre del sistema electoral de Brasil. Pero hay 1000 variables, esta es una sola. Y tenés otros sistemas en Estados Unidos, por ejemplo, en cada distrito hay un sistema electoral distinto, en muchos tienen sistema de voto electrónico, y son sistemas de voto electrónico en donde vos metés una planilla, como esta que les mostré recién, la metés en una máquina que la chupa, como si fuese un billete en una máquina de Coca-Cola, y te devuelve un ticket que dice "Thank you for voting". Con lo cual vos no tenés ninguna certeza de nada respecto de cuál fue tu voluntad. Si la máquina tradujo tu voluntad, digamos, en un voto, ¿no? Porque vos no te llevas una copia de tu resultado. Yo recuerdo que acá en la ciudad de Buenos Aires tuvimos una de voto electrónico y que vos te llevabas una copia de lo que metí. No te llevabas una copia. Vos generabas una boleta que te la imprimía la computadora y esa era la boleta que metías en la urna. Entonces era como una especie de híbrido, ¿no? En donde vos conformabas una boleta. Y si bien fue muy criticado porque decían que se podía cambiar tu voto, si te ponías a 2 cuadras con un celular, cambiabas el chip y no sé qué, bueno, no sé, podría ser válido o no, no importa, era mucho más seguro tal vez, o mucho más confiable para el elector, a veces es más importante eso que otra cosa, que los sistemas de votación en lo que no sabes si lo que vos estás votando es lo que efectivamente es lo que está registrando el sistema de votación. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo, no? Porque a veces es importante que vos te vayas sabiendo que lo que vos votaste, lo que vos querías votar es lo que entró en la urna. Entonces, de esa forma, de alguna manera, legitimás el resultado. Lo peor que le puede pasar a un resultado de una elección es deslegitimar ese resultado. ¿Por qué? Porque eso vacía de poder a los cargos elegidos. Y eso genera inestabilidad porque, bueno, generás los elementos como para gobernar por otra forma que no sea la de la voluntad popular, ¿no? ¿Se entiende esto que digo? Que entonces eso es riesgoso. Ahí incluso les diría radica el mayor riesgo de los sistemas electorales electrónicos. Ya dejo este tema, pero una cosa me va llevando a la otra, perdón, que es el siguiente. Si no somos capaces de auditar el resultado, podemos dejar de creer en él. Y si dejamos de creer, lo que se pone en riesgo no es un resultado, sino es el sistema democrático. Este es el motivo principal por el cual en la mayoría de los países se prohibió el voto, cualquier tipo de voto electrónico, no importa su modalidad. ¿Por qué? Porque los expertos, de comillas, expertos, vamos a decir, pero los que decidieron dijeron, es más importante que sea rudimentario, pero confiable. Confiable en el sentido de que todos seamos capaces de auditarlo. ¿Cómo? Abriendo una caja y contando. Porque eso le da credibilidad. No lo vamos a hacer, no vamos a abrir la caja y contar, pero eso le da credibilidad. En cambio, si para auditar tenemos que llamar a un experto, ya la voluntad está mediada por alguien que sabe respecto del que no sabe, que sabe de
de programación, ¿no? Entonces ahí empiezan las suspicacias. Ah, ¿por qué vamos a poner tu programador? Yo pongo mi programador y de repente se coimearon a los programadores. No es que esto pasó o pasaría, pero es pasible de ser pensado. Y ahí está el riesgo, ¿no? Y entonces, cuando escuchan, no, porque queremos un sistema electoral dinámico, rápido, no, necesitamos un sistema confiable, puede tardar unos días, no pasa nada, pero un sistema que sea auditable. Un sistema en el cual cuando termine la elección, más allá que hayan pasado muchas horas, creamos en el resultado, ¿no? Que ese es el mayor valor. Bueno, contemos los papelitos, no es tan difícil, tampoco tan importante que sea rápido, que sea ya. Esa necesidad de que sea ya es, bueno, de los tiempos acelerados que vivimos, ¿no? La verdad, ¿o no? Y justo hoy que se cortó el WhatsApp, muchos habrán sufrido, pero muchos habrán estado tranquilos. Yo estuve tranquilo toda la tarde. Está bien, no vendí nada, pero estuve tranquilo toda la tarde. Nadie me llamó, pude hacer las cosas tranquilo, preparar los pagos, qué sé yo. Después anduve en bicicleta. ¿Saben que cuando voy en bicicleta no puedo? Ahí voy, Carolina. No me puedo poner la radio porque tengo llamados todo el tiempo. Entonces prácticamente que ya me resigné a escuchar algo. Voy hablando. Tengo el cosito acá colgado. Y hoy escuché 2 horas de radio. Tenía que entrar unos pedidos, me cargué en la bicicleta, me fui, piripipi. También por eso se demoró un poco la clase. Sí, Carolina. Profe, en realidad me quedé pensando en esto que vos planteabas acerca de voto electrónico, sí o no, y bueno, la disputa que generalmente ocurre cada elección que tenemos que transitar. Y creo que siempre también hay sectores que de algún modo propician esto o sea, el descreimiento en el sistema que estamos utilizando, ¿no? Hoy usamos el sistema papel, en algunos casos boleta única, en otros la que vos mostrabas antes, pero también hay como una instancia de algún modo sembrar como la semillita del fraude, de la deslealtad en el marco del comicio. Y creo que son los mismos sectores que después piden el voto electrónico y que también van a salir a decir nuevamente que después el voto electrónico no les va a resultar fidedigno porque no tenemos el modo de controlarlo. Y yo no sé si fue en esta materia o en otra, me parece que también está relacionado esto que planteaba Alan al inicio respecto de la conciencia, creo que tiene que ver más con una cuestión de responsabilidad ciudadana, de que a la hora de emitir el voto, digamos, después existe un circuito electoral que existe en función de que el comicio sea transparente. Y eso la mayoría de la gente lo desconoce y por eso quizás también creo yo que a la falta de esa información la gente empieza a elucubrar cualquier cosa en función del comicio, lo cual no está bueno. Por eso creo que está buenísimo, digamos, que todas las fuerzas partidarias participen y participemos del comicio, pero también conocer ese circuito electoral en el marco de la responsabilidad ciudadana creo que es fundamental. También para entender cómo se da el voto, de qué manera, cómo llegan las urnas a un lugar, después si se hace un recuento o no. Nada, me parece que eso también contribuye al fortalecimiento de la democracia y sí todos esos discursos de fraude y de sentar cuestiones dudosas van en detrimento del sistema democrático. Bueno, sí, es así. Es así con todos los órdenes de la vida. La opacidad, esto es lo que genera también las arbitrariedades, ¿no es cierto? Así que sí, efectivamente. Pero bueno, para lograrlo hace falta el compromiso de todas las fuerzas políticas respecto del sistema, para que todos expliquen, digamos, y porque como está tan segmentado, digamos, el acceso a la información, segmentado me refiero a que cada uno recibe lo que quiere recibir y se retroalimenta de manera viciosa, en la segmentación se van generando múltiples, pero encasilladas realidades. Y entonces vas a tener gente que se interesa y vota y le gusta y quiere saber, y también otra que no le importa y otra que te va a decir, eso es todo fraude.
Y bueno, Igual, profe, perdón, yo en realidad también me refería no solo al ciudadano de a pie común, sino en realidad a las fuerzas partidarias. Digo, me en el estoy comicio refiriendo, también. es que me estoy refiriendo a las fuerzas, Ah, ok. a partir de que las fuerzas partidarias, fue lo primero que dije, no se ponen de acuerdo, digamos, en una sola cosa que es la más importante, ¿no? Que es aceptar las reglas del juego y aceptar que quien gana gobierna, todo el resto empieza a funcionar mal y empieza entonces esta segmentación de la información, digamos, y la forma de comunicar hoy ayuda a esta segmentación. Ahora, si todos los candidatos estuvieran de acuerdo en que el que gana gobierna y que todos creemos en el resultado, más allá de que no estamos de acuerdo en las políticas públicas a aplicar, bueno, todos los gobiernos serían legítimos. Pero bueno, muchas veces los gobiernos tienen que legitimarse en la función. Bueno, esto nos va llevando a otros debates que no son los de la materia, que son más de índole filosófico, no sé si filosófico, pero que tienen que ver con el valor de la democracia y si existe la democracia, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en esa porque me encanta, pero nos vamos a la mierda. No quisiera, porque quiero seguir metiéndole con las variables. Entonces, me gustaría, habiendo dicho todo esto y ya siendo las 8, gracias a la incursión de Alan, ya todas las cosas que pasaron, Alan, porque tiraste eso al principio, que si ustedes pueden o quieren, anótense, por lo menos lo voy a decir una sola vez, la cantidad de variables que deberían conocer, ¿sí? Que tal vez esto no lo hicimos con formas de gobierno, pero no importa, con los sistemas electorales. ¿Para qué? Porque si después no vemos todo, sepan más o menos qué deben conocer, ¿no es cierto? Espérenme, lo tenía en algún lado lo tengo, en un libro muy viejo del año 1997, no cambió mucho. Estoy leyendo el manual de ciencia política de Pinto, Julio Pinto, del año 1000, escuchen, 1995. Estoy grande. Pasa que lo tengo todo mamarrachado. Vamos a incorporarle algunas cositas, igual no se asusten. Pero escribían gente muy importante. Guillermo Molinelli, Julio Pinto, Javier Selaznick, Abal Medina, Franco Castiglioni, Andrés Malamud. Compartimos muchas cosas con estos autores o no, pero son todos los dueños de la ciencia política de alguna manera, ¿no? Cuando digo los dueños de la ciencia, es porque la ciencia tiene dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los que organizan los congresos. Eso siempre sépanlo, es muy importante. Bueno. Y los dueños de la revista, básicamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales variables o elementos de los sistemas electorales? 2 puntos, receta. Va. La forma de selección de candidatos. Que lo acabamos de decir con la intervención de Carolina cuando habló de las PASO, que lo tiré. Vieron que les dije de la más cerrada a la más abierta. Y que les dije lo del grano en la cara. Con el grano en la cara se van a acordar siempre que a ese grano le salió una cara, significa las PASO. Las formas de las candidaturas individuales o no, o colectivas, o las formas del voto, que sería más que nada la forma o el formato de la boleta. Eso, ahí entra. Después sigo. La magnitud del distrito, es decir, en cada distrito, por cada cargo, qué cantidad de cargos, por cada categoría, perdón, qué cantidad de cargos se eligen. La magnitud del distrito, por ejemplo, para senador, que es una categoría, una provincia es un distrito y el tamaño es 3.
porque son 3 senadores o senadoras por provincia, que sería un distrito electoral. ¿Siguieron, no, este razonamiento? Pero el distrito electoral para la categoría de diputados varía en función de la población. ¿Sí o no? Las fórmulas electorales, que les diría acá, en fórmula electoral, tienen que poner, fundamental, la gran división, que a uno a veces empezaría por acá, que sería sistemas de mayoría versus sistemas de representación proporcional. Repito, sistemas de mayorías versus sistemas de representación proporcional. ¿Qué es un sistema, rápido, qué es un sistema de mayorías? Un sistema de mayorías es uno mediante el cual la fórmula, cual sea que fuere para cualquier tipo de cargo que gana, es aquella que obtiene una cantidad X de votos. Que puede ser, si es lo que llamamos una mayoría simple, por ejemplo, cargo de gobernador para la provincia de Santa Fe o provincia de Buenos Aires. El que más votos obtiene se lleva el cargo de gobernador, sin importar qué porcentaje es esa cantidad. Puede ser 10% si es el que más tiene. ¿Digo bien? Y ese es un sistema de mayorías en el cual se llama mayoría simple. Pero, por ejemplo, hay otro sistema de mayorías como mayorías agravadas, por ejemplo. Ahí voy hablando. Como, por ejemplo, para elegir presidente en Argentina, hace falta obtener como primera de las variantes más del 45% de los votos para la fórmula que más votos obtiene. Lo digo así porque si salen 47-46, ¿hay balotaje? Qué pregunta que metí, ¿eh? Más allá de que se incendiaría el país. Sale primera vuelta. No paso, primera vuelta. 47-46. ¿Hay balotaje? ¿Sí o no? Entiendo que no. No. Muy bien, entendiste bien. No, no hay balotaje. Porque la Constitución, guarda, igual Pedro, todos sabemos que se incendia el país en este escenario. Pero bueno, más allá de eso, la Constitución dice que la fórmula que dice así, si la fórmula que más votos obtuviere alcanzare más del 45%, entonces ahí se resume. Decís, ¿cuál fue la que más votos obtuvo? La fórmula A. ¿Y cuánto tuvo? 48. Listo. Porque la que más votos obtuvo tiene que tener más del 45. ¿Entienden? Entonces, eso, no me quiero ir de tema, eso es una mayoría agravada, pero sigue siendo un sistema de mayoría. ¿Está? Porque en las fórmulas electorales, si el sistema no es de mayoría, el sistema puede ser de representación proporcional. Y en ese caso de representación proporcional, no gana de manera categórica solo uno. Pueden varias fórmulas, varias agrupaciones que presentan candidatos llevarse una determinada cantidad de cargos. ¿Sí? Por ejemplo, una representación proporcional para elegir miembros de un cuerpo colegiado en el que si una agrupación obtiene el 30% de los votos, uno podría pensar rápidamente, se lleva el 30% de las bancas. Estoy diciéndolo muy sencillamente, no es así, pero a grandes rasgos sería esta la idea. Entonces, si una agrupación obtiene 10%, tal vez se lleva 10% de las bancas. No es así, pero eso es lo que uno aspira en las fórmulas electorales de representación proporcional. Ahora, ¿hay sistemas de mayorías en los que se pueden elegir varios cargos y no solo uno? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en una comisión directiva de un club, o para cuando elegíamos, por ejemplo, diputados nacionales antes de la ley Sáenz Peña, con la ley Sáenz Peña, miren, con la ley Sáenz Peña, la fórmula que más votos obtenía
se llevaba 2/3 de la Cámara. Y la elección era de mayoría. Por ejemplo, la fórmula A obtuvo más votos que la B. Entonces la A se lleva 2/3, y la B 1/3, y la C nada. Entonces, en un sistema de mayoría también se repartían cargos para un cuerpo colegiado. No era proporcional. Por ejemplo, y esto entonces ahora voy, una comisión directiva de una entidad civil, por ejemplo, se vota así. No es proporcional. Se presentan 3, 4 agrupaciones. La que más gana se lleva 2/3 de la comisión. Tesorero, secretario, prosecretario, presidente. Y la otra se lleva 1/3. Vocal, auditoría y control, básicamente los cargos de control, ¿vieron? Control y fiscalización. ¿Me están siguiendo, no? Todo el razonamiento. Bueno, esta es otra de las variables. Otra variable es el famoso umbral. El umbral. El umbral es vas corriendo, ¿viste? En los Juegos Olímpicos. Tú vas corriendo con una lanza, no sé cómo se llama, un palo. Soy pésimo, no veo mucho abonadeo en los Juegos Olímpicos. Saltás y tenés que pasar una barra, ¿vieron? Por arriba. Si no la pasás, quedás descalificado. El umbral. Ese es el umbral. Umbrales, tenemos muchos umbrales y los umbrales sirven para participar de los recuentos o del reparto de cargos. Si no pasás cierto umbral, no participás de la repartija, ¿no? Los umbrales sirven para pasar a los balotajes, los umbrales sirven para entrar en las fórmulas electorales de representación proporcional, o también, miren lo que les voy a decir, sirven para proclamar candidaturas. Por ejemplo, sabemos que en las PASO nacionales, si las fórmulas que se presentan en los distritos no obtienen el 1,5% del padrón electoral del distrito en el que se presentan, esa fórmula no puede competir en la elección general para el cargo para el que se postulaba. Entonces ahí tenemos un umbral bajo, pero un umbral al fin. Ustedes saben, por ejemplo, que en las elecciones que vamos a tener ahora en octubre, hay 1 millón de votos de fórmulas que quedaron eliminadas. No es poco 1 millón de votos. Es 1 millón de votos que van a ir para otro lado. Y que los analistas se vuelven locos tratando de descifrar a dónde podrían ir esos votos, ¿no es cierto? Estas son las principales variables que menciona el manual, a las que ustedes pueden agregar, por ejemplo, como número 6, no sé por cuál va. Si la modalidad es manual o electrónica, en el 97 esto no estaba, en el 96 cuando yo compré el libro no estaba esta opción. Manual electrónico. Y esto es un universo, ¿o no? Un mega universo. De hecho, les digo la verdad, no sé por qué no existe, pero ya va a existir, yo me lo compraría, un manual que trabaje solo esta variable. Aparte es un libro fabuloso para una ciencia política, ¿no? Los sistemas electorales electrónicos en el mundo. ¿No está buenísimo? ¿No es una buena propuesta para una editorial? Los sistemas electrónicos en el mundo. Donde tenés un capítulo inicial, por ejemplo, ¿no? Teoría sobre, no sé, Sarasa, la historia del sistema electrónico, el primer sistema electrónico, ventajas y desventajas, pros y contras. Y ahí todo lo que estábamos hablando con Carolina al principio, lo pondríamos todo al principio, todas estas teorías. Y después tenés los sistemas electrónicos en Estados Unidos. Sí, Pedro. Sí, perdón. Se nombra mucho el voto electrónico y demás. Voto digital casi nada, ¿no? Yo creo que el único país que lo tiene es Estonia y es todo medio particular también y qué sé yo, quizás... Bueno, esto porque soy pro tecnología a morir, entonces siempre es como que me pica el bichito de desligar el papel totalmente. Bueno, la verdad que yo voto digital no lo tenía, pero... Pedro, bueno, esto es un capítulo aparte dentro del libro, es que claramente no estoy para escribir este manual. Pedro, ¿cuál sería la diferencia entre voto digital y voto electrónico?
Electrónico es por ejemplo, el que tuvimos en la ciudad, donde hay un chip, es como más mecánico, digamos. Es Donde hay como, un chip en el- es como el 8 en el reloj despertador. es que- una cosa así. Y el digital sería, no hay, o sea, es totalmente por la red, digamos, Ah, claro, claro, claro. Por eso. totalmente. No estabas al principio, pero yo expliqué, creo que no, vos no estabas al principio cuando expliqué el voto, cómo era No, en la no, ciudad, ¿no? me conecté un poco tarde. Ah, bueno, pero justo lo dije eso, que en la ciudad, Pedro, te perdiste esta parte, entonces me di cuenta, pero no sabía que la distinción era digital, pero esto me lo estás aclarando vos, no sabía que la distinción que hice al principio era entre digital y electrónico. ¿Vieron que yo dije el de que tenés que inventar los numeritos, el que metés la planilla y te dice thank you for voting, o en la ciudad de Buenos Aires metés, tocas y generás un papel y lo metés en la urna, y ahora Pedro me dice, bueno, el que apretás botoncitos y te vas. Entonces ahí si quieren tendríamos la distinción entre digitales o electrónicos, pero los no manuales vamos a ponerle si quieren. O los hipermanual, los híbridos, que es me imprimo el papel y lo meto, o el totalmente digital. Y entonces tendríamos todas las variantes, en el libro, este libro que no existe, pero que está buenísimo, tendríamos todas las variantes y vamos teniendo por país qué variante se aplicó y en qué año se aplicó y cómo distorsionó y qué efecto generó. Después tenemos una versión 2 del libro. Bueno, qué lástima que no existe este libro, me estoy emocionando y no lo conozco. Bueno, debería existir tal vez. Pedro, ¿por qué no te averiguas esto si no existe un manual de formas de voto electrónico en el mundo? Tal vez existe ya. Bueno, investigo. Bueno, y eso se podría poner. Bueno, pero después, eso cuando digo eso se podría poner es como variable, ¿no? Pero después hay otras variables que no son directamente variables del sistema electoral, pero que lo afectan, vamos a decir esta palabra, categóricamente al sistema electoral y que entonces tenemos que considerar. Por ejemplo, las primeras clases estuvimos hablando de formas de gobierno, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que según cómo se conforma el gobierno, va a haber un voto estratégico acorde a esa dinámica, ¿no es cierto? Entonces, de la diversidad del universo de variables que acabamos de categorizar, sin explicar ninguno, aunque rudimentariamente lo fuimos diciendo, uno puede advertir si el voto de la ciudadanía va a ser un voto, escuchen esto, ya lo dijimos antes, pero ahora le ponemos título, estratégico o un voto sincero. ¿Sí? Voto estratégico o voto sincero. ¿Cuándo el voto es más estratégico y o sincero? Bueno, cuantas más opciones tenga el elector a la hora de votar, cuanto más abierta sea la boleta, cuanto menos defina su voto los cargos a elegir, cuantas más instancias haya, más sincero va a ser el voto. ¿Sí? Ahora, si tenemos pocas opciones, si tenemos una sola chance, un solo tiro, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es muy probable que ese voto sea un voto estratégico. Es decir, voy a votar al menos malo, yo ya sé que mi candidato le va a ir muy mal, o a mi candidata no va a prosperar, y la verdad que en este momento no estamos como para andar jugueteando con que yo soy un idealista y voto tal o cual fórmula y vamos a lo seguro, ¿no es cierto? A este que le haga fuerza tal que no quiero que gane. Entonces, cuando se eligen cargos unipersonales, ¿sí? Y no miembros de una asamblea, cuando se están eligiendo los cargos y no los candidatos, bueno,
en ese momento el voto se convierte en un voto estratégico. Si quieren, podríamos decir a priori, sin sacar muchas conclusiones, sin saber nada, que el voto en las PASO es más sincero que el voto de la elección general. A priori, uno podría pensarlo. Carolina dice no, pero bueno, uno a priori, a ver, esto es antes de la elección, pero uno podría pensarlo. ¿Por qué? Porque sabe que no define, aunque tiene sus consecuencias, pero las consecuencias las conoce el cientista social, las consecuencias las conoce el director de campaña, las consecuencias las conocen los candidatos, las consecuencias las conocen los que invierten, pero las consecuencias no las conoce el electorado. El electorado va a votar y después no se da cuenta si se cometió una macana o sacó la grande, porque eso va a ser en función del resultado. Entonces ahí el voto puede ser más sincero, además porque tiene más opciones. Alan levanta la mano, dale Alan. En las PASO también puede ser estratégico, porque, no sé, Yo estoy diciendo que a priori uno podría pensar que en las PASO sería más sincero que en la general. Eso no significa que en las PASO no sea estratégico. El mejor ejemplo es la elección para presidente del 2019, que fue casi, digo bien, ¿no? Que fue casi un balotaje que salteó todas las instancias y eran las PASO, ¿se acuerdan? La de los 15 puntos de diferencia. Porque hay que ponerlo en su contexto. Si yo digo esta frase y pensamos en el 19, lo que acabo de decir no tiene ningún sentido. No sé si vas a eso, Alan, me estoy atajando. Sí, yo lo pensaba diciendo, quizás, no sé, yo voto la lista de Frente de Todos, ¿no? Sí. Y en las PASO, para sacarle fuerza a Vidal, lo voto a Manes, porque sé que no es definitorio. O sea, es para sacarle fuerza a otro, al contrincante, algún contrincante que tenga... Ok. Esa la mencioné muy al pasar, cuando Carolina me dijo lo de las PASO y yo empecé a hablar de cómo podrían ser las PASO, y dije, escuchá esto, guarda, podríamos tener unas PASO más abiertas que las que tenemos nosotros, que sería poder participar en varias internas y no solo en una, porque cuando en las PASO nosotros podemos participar solo en una de las internas, no podemos participar en la interna del Frente de Todos, en la del Frente de Izquierda o en la de Cambiemos o Juntos. No podemos votar solo en una interna, ¿no es cierto? Entonces, o elijo a Manes o a ¿quién era? Manes al Colo, conocelo, es el Colo. Bueno, o elijo a Manes o al Colo y participo de una interna, o elijo votar al único candidato que presenta al Frente de Todos porque no hizo interna, que era Victoria Tolosa Paz, ¿sí? Pero no puedo participar en las dos internas. Entonces ahí sí uno tiene que elegir en qué interna participar. Y en ese sentido tiene lógica lo que está diciendo Alan, que es, bueno, yo voy a votar Frente de Todos, me gusta Victoria Tolosa Paz, pero yo no quiero que crezca el Colo, que sé que le está yendo mejor. Entonces le voy a hacer fuerza a Manes. Después no lo voy a votar a Manes. Y bueno, no sabes, eso es una conducta individual, es un comportamiento electoral individual del votante. No sabe después el votante qué consecuencias tiene ese voto, que claramente en este caso es estratégico. Sí, efectivamente es estratégico. Yo no sé cuántos votantes hacen eso, y la única forma de hacerlo es, saberlo es encuestando, y nunca es exacto, ¿no? Y bueno, ¿cuándo lo vamos a saber? Nunca, pero ¿cuándo vamos a tener una aproximación? Cuando veamos cómo le va el resultado al Colo y a Manes, y después preguntándole a la gente que votó a Manes qué votó después, ¿no es cierto? Pero miren lo que les voy a decir, no lo quiero complicar, pero es interesante esto. Las elecciones primarias abiertas que tuvimos en esta elección no eran para cargos ejecutivos, eran para cargos legislativos. Y la forma en la que las agrupaciones decidieron conformar las listas fue un arreglo interno
de cada una de las fórmulas. Lo voy a repetir. La manera de integrar las listas en el caso de cada una de las agrupaciones que decidieron ir a una interna en las PASO fue una decisión o un acuerdo de las propias, voy Pedro, bancame un toque, fue una decisión de las propias agrupaciones, en el sentido de que, por ejemplo, podrían haber decidido, la fórmula que gana se lleva toda la lista de candidatos a diputados y diputadas, o la lista que lleva un X porcentaje, se lleva X porcentaje de miembros en las listas. O, como hicieron, por ejemplo, en Cambiemos, que es, si una fórmula no obtiene más del 30, no participa de las listas. Pero esos fueron arreglos internos. No hay una reglamentación para conformar las listas de candidatos después del resultado de las PASOs en el caso de cada una de las agrupaciones. Eso no lo reglamenta la ley. ¿Sí, Pedro? Sí, perdón, esto en el caso de los partidos que presentaron diferentes listas, ¿no? Pues se me mezcló con los otros, por eso. Después cuando terminé de explicar, ahí me cayó. No, exactamente. Los partidos que no presentaron, los partidos que no presentaron candidatos dentro de la misma agrupación, vamos a decir, estoy usando la terminología como el culo, ¿no? Las alianzas, perdónenme, las alianzas que no presentaron diferentes agrupaciones internas dentro de la misma alianza, presentaron solo una. Entonces, si vos querías participar de la interna, entre comillas, interna de esa alianza, solo tenías un candidato, una lista de candidatos única para votar. En el caso de Cambiemos, por ejemplo, en provincia yo no sé cuántas fórmulas subieron, si 2 o más. En ciudad, por ejemplo, yo sí sé porque yo voté y acá tengo las boletas. En ciudad, por ejemplo, las estoy agarrando. Cambiemos, que se llama Juntos por el Cambio, presentó 3 listas distintas. 1, 2, 3. En una están, por ejemplo, ¿ven ahí? Esta es una, esta es otra, ¿la ven ahí? Y esta es otra. Miren, no pusieron la foto, solo está López Murphy. Pero bueno. Y si ustedes ven, y acá cada uno presentó una lista entera, acá abajo, todos estos candidatos a diputados. Y lo mismo esta, todos esos, y lo mismo esta, ¿no? Todos esos. Entre ellos, esta lista que está integrada por Rubinstein quedó descalificada porque no llegó al umbral que el partido, miren la variable que metí, al umbral que el partido fijó para la conformación de la lista de candidaturas a diputados de la ciudad por Juntos por el Cambio. Esta fórmula se llamaba Adelante Ciudad, esta se llamaba Juntos Podemos Más y esta se llamaba Republicanos. Eran las 3 opciones de Juntos por el Cambio. Republicanos, Juntos Podemos Más y Adelante Ciudad. Adelante Ciudad quedó descalificada y entre López Murphy y, que es Republicanos, y Juntos Podemos Más, que es Mariu, ¿sí? Intercalaron los candidatos y armaron una lista. Eso, yo vivo en ciudad, los que viven en ciudad lo habrán visto, ahora lo habrán visto, está la foto con estos 3 más López Murphy. Esta es la nueva foto que se ve hoy en los pasacalles. Miren, hasta la compuse y todo. ¿Vieron que la hicieron así? Y eso es el resultado de las PASO. No sé cómo llega esto. Ah, sí, pues estábamos hablando del voto estratégico, el voto sincero. Sí, y esto lo estaba diciendo porque estaba mencionando que todo el universo de variables que acabo de decir, más voto manual, voto semimanual, voto digital, lo estoy corrigiendo según Pedro como me lo explicó, ya lo habíamos dicho, todo eso conforma el universo de variables que determinan si el voto es sincero o es estratégico, ¿sí? Y cuando les dije al principio de la clase que cuando hay un fuerte componente ideológico, si alguien quiere hablar, que hable, no hay problema.
cuando hay un fuerte componente ideológico, no importa el sistema electoral, era cuando les decía, por ejemplo, los escoceses siempre votan en contra de lo que se diga en Londres, porque están en contra. No les importa un pirulo el sistema electoral, no les importa nada. Entonces ahí no hay un voto estratégico, siempre sincero. Vamos a Escocia, aguante Escocia. Me da lo mismo lo que pase, somos Escocia. Acá en Escocia, los esclavos, para que estoy magnificando. Y los reyes votamos todos igual a favor de Escocia. Juntos somos más, juntos podemos, vamos a Escocia. Escocia republicana. No hay voto estratégico. Así, por ejemplo, vota el País Vasco. ¿Vieron el País Vasco? Que es en realidad una región de España, son varias. Todos en el País Vasco votan igual. ¿Por qué? Porque pelean por más presupuesto. A ellos les importa un pirulo que llegue el presupuesto para la región. Entonces negocian mejor presupuesto, se abroquelan fuerte. Pero esto me va llevando, justo con lo de España, a decirles que habían otras variables que no son del sistema electoral, pero que lo afectan terriblemente. Y una les conté que era la forma de, el mecanismo para formar gobierno. Y si en la elección se está votando gobierno o no. Ese es uno de las variables que no es del sistema electoral, pero que afecta decididamente el comportamiento electoral del votante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mejor caso, siempre en Argentina y las presidenciales es más sencillo, bueno, en el 19, en agosto del 19, la elección de las PASO fue un balotaje, directamente. Directamente. ¿Por qué? Porque era muy determinante la elección en cuanto que se jugaba, si quieren, entre comillas, en ese momento, el destino del país. ¿No? Entonces ahí nadie consideró nada. No le importó cómo venía la boleta, no le importaba si había 15 boletas al lado, no, fue pum, la metió, y entonces por eso fue tan categórico el resultado. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Estoy hablando de las elecciones del 19, no sé si me están siguiendo. ¿Están siguiendo? Sí. No, como yo estoy dele que dele a hablar, no me dicen nada, yo a veces pienso se perdieron, no se pierden. Bueno, otros elementos que afectan el comportamiento electoral de los votantes y que no son estas variables, que también lo determinan, son, por ejemplo, si en la elección están habiendo muchos cargos de diferentes categorías o un solo cargo o banca. No es lo mismo, y esto ya lo dijimos tal vez al pasar, pero vamos a decirlo ahora con nombre y apellido. No es lo mismo una elección para, ¿cómo se llama? ¿Consejero escolar? ¿Es lo que se vota? Sí, siempre votan consejero. No sé qué hace el consejero escolar. Milagros. Lo que hace el consejero escolar, en realidad lo que juega ahí es en el consejo escolar justamente pidiendo y por el presupuesto de las escuelas y jardines públicos que hay justamente en la zona. Bueno, Eso es lo que se carga más o menos. O sea, si por ejemplo una escuela le faltan bancos o tuvo a causa de una lluvia, se inundó o se rompió una ventana, le pide al consejo escolar justamente ese dinero, más que nada para que provincia lo pueda manejar, porque a veces no se destina todo el dinero justamente equitativamente para esos colegios o para los jardines en ese caso. Por eso también juega mucho el rol de lo que es la Secretaría de Educación en la municipalidad y todo lo que conlleva. Más que nada también es muy importante si hay diferencias políticas del intendente con los que están ahí adentro del consejo escolar. O, por ejemplo, cosas administrativas también, entre las escuelas de IPREGEP y todo eso, con lo que es el Consejo Escolar y el anexo con provincia con La Plata. bueno, gracias, Milagros. No es lo mismo, entonces, una elección en la que solo se van a elegir consejeros escolares que una elección en la que se están eligiendo, además de consejeros, concejales municipales, intendente, gobernador, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales, presidente. ¿Entienden, no? Entonces, si solo elegimos consejeros, bueno,
toda la campaña va a estar focalizada ahí, ¿sí? Ningún otro tipo de decisión va a afectar a esta, y solo, ahí voy Carolina, van a tener influencia las variables propiamente dichas del sistema electoral para elegir consejeros, independientemente del resto del universo de cosas que estén pasando. Ahora, si está pasando todo esto, poco importa la elección de consejero. Entonces, esto es un elemento determinante del comportamiento electoral y no es una de las variables del sistema propiamente dicho. Sí, Carolina. Sí, profe, en realidad era para agregar que además de todos los cargos que se eligen, también digamos que la elección se pone medio, ¿cómo decirlo? No sé si desordenada, borrosa, no sé, no me sale la palabra exacta, fundamentalmente cuando el sistema electoral, o sea, cuando el sistema de voto es distinto. Por ejemplo, pasó acá en Rosario, tenías que entrar al cuarto oscuro para elegir diputados y senadores, salir y hacer la elección local en el box con la boleta única. O sea, Pará, la convivencia de... ahí voy con eso, que son... No, pará, no voy con eso, así que eso seguí diciéndolo, porque estaba pensando aquí con eso, pero eso fue una modalidad de voto que justamente... No, bueno, ya está, con esto que me dijiste me alcanza para decir. Eso lo que hicieron ahí es tratar de alguna manera no sé si adrede, a propósito, no importa, de despegar una elección de la otra, aunque hubiese decidido desde las autoridades provinciales hacer los comicios un mismo día. Pero el mismo acto comicial finalmente no es en el mismo acto, porque tenés que, como vos estás explicando, salir y entrar. Entonces, lo que están haciendo es, de alguna manera, darte las boletas cortadas y que vos las compongas. Y que vos las compongas en dos actos totalmente distintos. Con lo cual volvés a entrar y volvés a elegir. Entonces te permite, si querés, volviéndolo a milagros, elegir con total, digamos, juicio, consejero escolar. Bueno, ya terminó la otra. Ahora voy, no sé si era para consejero escolar, pero entiendo lo que estás diciendo. Ahora voy a concentrarme en esta elección local. En general, eso que acabas de decir, Carolina, yo nunca lo escuché. Porque aparte transforma el acto en un acto hiper engorroso. Eso no es ni mejor ni peor. Es lo que pasó. Tal vez. Engorroso, esa era la palabra que no me salía. No, pero tal vez lo que te pasó ahí es que mucha gente fue y votó para uno y después se cansó y se fue. Había mucha cola para el siguiente. No sé si era la misma cola o no, o si tocaban uno y después. No importa, no me lo explique. Pero todo eso genera un montón de comportamientos o conductas que pueden estar o no previstas. Y en realidad, esto nos lleva a otra variable. Mateo, tranquilo, no hay problema, igual está todo grabado. Dale nomás. Después, lo digo ahora, pero me escriben por WhatsApp todos los presentes, pero después lo digo después. Hay un montón de elementos informales, ¿sí?, que hacen al resultado y no son estas variables que enumeramos al principio, pero que pueden ser hiperdeterminantes. Por ejemplo, voy a decir una local y voy a decir una internacional, internacional no, una de la madre patria que no es España, sino Estados Unidos. Primero voy por la de Estados Unidos. Por ejemplo, votan los días martes que son días hábiles, aunque hay que decir que las últimas dos elecciones se ha ferializado el día de la elección, pero históricamente no era así. Entonces se votaba en días hábiles y tenías que empadronarte previamente para poder ir a votar. Entonces eran dos elementos que reducían, y por mucho, la cantidad de electores habilitados. ¿Por qué? Porque ustedes saben, la gente en Estados Unidos, al igual que en el mundo, pero en Estados Unidos también, no tiene ninguna, a priori, esto no es categórico, protección laboral. Entonces tenés que ir a trabajar y trabajás hasta que un día te morís, como el conejito de la publicidad. ¿Vieron?
el de la pila Duracell, no sé si se acuerdan. Entonces la gente no puede perder tiempo en ir a votar si tiene que laburar, ¿no? Entonces eso hace que solamente voten quienes. Todo esto es a priori, porque después hay que corroborar esto que digo con encuesta, no es siempre así. Atención, estas son conjeturas, ¿está bien? Uno podría pensar, bueno, votan los sectores más acomodados. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para dedicarse a lo público, como era en la República de Platón. Ayer bajé al Pireo a charlar con mis amigos, ¿no? Arranca. Y claro, porque tenía el resto de las necesidades básicas satisfechas. Esa es la mejor forma de ser libre, ¿no? Hacer política y divagar. Vamos a charlar. A eso está buenísimo. ¿Que a quién no le gustaría? Bueno. Entonces, si no te empadronaste, si el martes tuviste que ir a trabajar, te vota, tal vez en la elección, el 70%, pero fue un 70% del 30% empadronado. Entonces te termina siendo un resultado minúsculo. Eso tiene un riesgo para la democracia, que es que el resultado después esté viciado por falta de legitimidad, ¿no? Pero ahora vamos con una local. Por ejemplo, si la mayor parte del país tiene calles de tierra, como se comenta que pasó en la elección en provincia, que llovió durante 4 o 5 días seguidos, estaba todo embarrado y encima era COVID y había colas largas, o no había colas largas, pero las colas eran afuera y cuando la gente llegaba, que ya le costó salir, y si salió y llegó y vio que había una cola tremenda, aunque en realidad no era larga, pero la vio toda afuera y dijo, me muero con esta cola, se va. Entonces son otros elementos informales, pero que terminan configurando un comportamiento político electoral. ¿Cuál? No ir a votar, ¿no? Todo esto no se puede medir y todo esto no se puede poner dentro de las categorías de las variables, pero son elementos informales que también explican muchas veces el resultado. Sigo. El financiamiento de las campañas. El gran agujero negro de la política, ¿no es cierto? Todos sabemos que quien más dinero consigue para volcar en medios de comunicación, cualquiera sea su forma, el medio de comunicación, más conocido va a ser y más posibilidades tiene de que lo voten. Entonces, quienes no tienen acceso a la red de informativa de conocimiento, ¿sí? Y esto es porque no tiene el dinero que necesita en un sistema capitalista en el cual nos regimos por el dinero como valor. Bueno, esto hace que solo algunos tengan notoriedad o visibilidad. Y entonces acá nos lleva al terreno de, bueno, otra vez cuestionar la democracia, hablar de poliarquías, hablar de una dirigencia en sentido horizontal que se va repartiendo los cargos. Y bueno, claramente el aporte que reciben algunos y no otros determina casi tajantemente quiénes son candidatos posibles de ser elegidos y quiénes no. Esto no hay ni que explicarlo, ¿no es cierto? Hay mecanismos previstos, nosotros tenemos en Argentina mecanismos previstos de acceso a medios de comunicación que no existe hace mucho tiempo, que es a radio y televisión, y que quedó un poco de modé. ¿Por qué? Porque cuando se configuró, se reglamentó, se implementó, toda la política migró a redes sociales en manos de capitales privados, ¿cierto? Entonces, claramente se hace falta una nueva, no sé si legislación es la palabra, pero una nueva política pública, impulso, tensión, no sé cómo llamarlo, que modifique este estado de situación para, si queremos, ¿no?, modificar los resultados electorales a partir de la visibilidad de unos y la invisibilidad de la mayoría. Están siguiendo este razonamiento, ¿no? Bueno, y si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo, escuchen, el capítulo 5
de Pasquino, del libro que se llama Nuevo Curso de Ciencia Política, está en el WordPress, creo que es el primero que aparece, cuando aparece el capítulo de sistemas electorales, este es el primero que aparece. Ah, paréntesis, Alan creo que me preguntó, no sé si estás ahí o te fuiste, si esto estaba en el manual de Abal Medina. ¿Vos Sí. me lo, y no te lo Sí, contesté, perdóname. Seguro que sí, y más actualizado. Que lo estaba viendo. Ah, por eso, sí. Ibas diciendo y iba leyendo. Ah, ok. Yo no lo leí el manual, pero casi con seguridad que debe estar mucho más actualizado de lo que yo leí del libro de Molinelli, del capítulo de Molinelli. Pero no sé si está más Agrega actualizado. barrera legal, por ejemplo. ¿Cómo? Agrega barrera legal, bueno, tipo de candidatura, magnitud de distrito, fórmula de decisión, todo lo que ibas diciendo. ¿Y cuál es barrera legal? Y espera que voy a la página 216, 218 y te digo. Yo tengo el manual de ciencia política de Abal Medina. Pero ¿Cómo? ponen en Google manual de ciencia política de Abal Medina y sale en PDF. Sí, está gratis. Sí. Pero creo que hay cosas que estoy diciendo que son más novedosas que esta de manual. Seguramente. No me quiero mandar la parte, pero la estoy rompiendo, vamos a decir la verdad. Bueno, mientras lo buscas, les decía que en el nuevo curso de Ciencia Política de Pasquino, que es del año 2000, el curso, el libro, 2011, aunque la primera edición es del 97, pero está actualizado, las cosas que dice son del año del quinoto. Leo en la página 132 primero, en un párrafo, en el último párrafo, habla de barreras informales de tipo legal o institucional. Creo que te debes referir a eso, Alan. Y ahí habla, por ejemplo, de lo de los días laborales o en horas laborales, o bueno, qué sé yo. Y después habla de otras barreras en la página 133 y menciona, por ejemplo, la cantidad de dinero que cada candidato y cada partido pueden juntar y otorgar en la búsqueda de votos, que es lo que estábamos diciendo. Después habla de la posibilidad y modalidades de acceso a la propaganda televisiva, y creo que ahí es donde se queda en el año del quinoto, ¿no? Porque ya la gente hoy no tiene tele, ¿no es cierto? Y además, vamos a decir esto, a la gente la van masticando de a poquito todos los días en placas que les van llegando entremezcladas en sus redes sociales, ¿no es cierto? Entre pelotudez y pelotudez algo te están vendiendo, ya sea algún producto X, un yogur, una crema, un pasaje o una candidatura o la creación de una, ¿cómo se llama? Imagen negativa. Vieron que hasta en los zócalos te van creando imagen negativa. Así que cuando llega la campaña, más o menos, que uno podría pensar, y esto lo estoy diciendo a propósito porque quería ir al último punto de los informales. Ah, perfecto. Ya leí a Alan. Les decía, el momento del voto es cristalizar una idea que más o menos ya veníamos barajando o que ya nos venían formateando durante los años previos, ¿no es cierto? Y por eso muchos hablan, cuando escuchan análisis de consultores que preguntan cosas, hablan de ese 20% indeciso, lo llaman así, ¿vieron? Que termina decidiendo la elección. Yo ya no veo a nadie salvo a Milagros, Magalí y Carolina, así que yo no sé si el resto ya se está comiendo. Estoy con pocas Y Agustina, perdón.
No se preocupen, no se preocupen. Cada uno haga lo que quiera, no pasa nada. Y Gonzalo acá ahí volvió. Bueno, pero para mí, sí, Carolina iba a decir algo fundamental, pero me lo acordaste. Dale, decime. Ay, perdón, profe, no te quería interrumpir. En No, realidad, dale. hacerte una consulta. Ah, El capítulo 5 de Pasquino es el que dice elecciones y sistemas electorales, que está en el WordPress. exacto. Ah, ok. Y estaba leyendo la página 133, es la página 3 de ese fragmento. Genial. Ahí yo pasé por el grupo de WhatsApp el manual de Abel Medina. Ahí está, bárbaro, estuviste bien. No, les iba a decir que ese famoso 20% del que a veces hablan, que no se decide, yo me gustaría acá con ustedes ponerle otro nombre. Algún día voy a tener que escribir mis clases porque estas cosas que se me ocurren, después me las olvido casi automáticamente. Y es esta. No es que es un 20% indeciso. Perdón, voy a ser muy determinante, para mí la gente no piensa. Perdón. Pero lo dije, Milagro, perdóname, pero lo dije. Es un 20% de gente en las cuales el algoritmo todavía no se definió. El algoritmo no ha inclinado la balanza y le llegan noticias raras, ¿no? Entonces, o está muy informado o cero informado, lo cual es lo mismo en este momento. Porque ustedes saben que, digamos, el gran mérito de los medios de comunicación es que no te enteres de las cosas importantes, ¿no? Digamos, ¿en qué trabajan? Trabajan en llenar de contenidos para que no te enteres de lo que te tienes que enterar y nunca vamos a... Por eso. No sé si desinforman, porque tampoco entiendo el concepto de informar, pero quiero decir, te dirigen la orientación, ¿no? Entonces, eso para mí es un 20% que no es que es indeciso. Perdón, Alan, tampoco diría, perdóname, igual todo para pensar, tampoco yo diría distorsiona la realidad solo porque nunca me van a escuchar a mí usar la palabra realidad. Uy, Milagros, ahí te escucho. Porque yo no uso la palabra realidad porque, bueno, ya está, me voy a Nietzsche, verdad y mentira en sentido extramoral, nada es verdad, todo es mentira, y bueno, es una cuestión filosófica, pero igual entiendo hacia dónde vas, Alan, no es que no, y te lo podemos compartir. Pero entonces es un 20% en los cuales les llegan noticias raras, el algoritmo no se definió, entonces te pueden decir que quieren más Estado, que quieren menos Estado, que quieren pagar más y menos impuestos, y que quieren más y menos de cosas contradictorias, todo en una misma frase. Entonces, para mí, vamos hacia una polarización que va a terminar cuando los algoritmos de cada uno de nosotros termine de definirse. Y entonces se genera el momento, yo soy muy escéptico del futuro, el momento, y ahí voy Milagros, del gran acontecimiento final, que es el momento de lo político, en donde una sociedad o un orden social X se enfrenta por alguna estupidez que no sabemos bien cuál es, porque en realidad no deberíamos estar todos peleados en mitades, sino que debería ser un puñadito versus la mayoría, eso veo yo, pero no va a ser así, va a ser por mitades, no se entiende bien por qué, en una pelea desenfrenada no sabemos bien a dónde nos va a llevar, y eso va a ser cuando el algoritmo, si tenemos mala suerte, termine de definirse. Perdón, sí. Y entonces, para terminar, perdón, ya voy Milagros, volviendo al sistema electoral, es muy importante la variable algorítmica, ¿eh? Y el control o el acceso al control de los algoritmos. ¿Y quién tiene, y ahí por fin llegué a donde quería llegar, perdón, quién tiene el acceso al control de los algoritmos? Bueno, por ejemplo, Cambridge Analytica, ¿no? De la mano de Facebook. ¿Cierto? Ustedes saben que hubieron campañas que trabajaron con el voto y yo veo que hay encuestadores que están denodadamente tratando de ver por qué la gente votó como votó y no votó como votó y qué pasó y dónde va el millón y los 2 millones y si fue el barro, el charco, la guita, que hay que ir más a fondo, menos a fondo, te peronizaste, no te peronizaste, si Cambiemos ganó más votos, menos votos, ¿qué va a pasar? Todo es un gran misterio, pero para mí es un gran misterio para los que no controlan el algoritmo. Pero si nosotros vamos con la gente que controla esos algoritmos y que efectivamente sabe lo que nunca pudimos saber, que era
la secretud del voto, porque ahora ya se sabe, con 3 me gustas sabemos cómo vota la gente, más o menos. Entonces, ya hay gente que sabe cómo vamos a votar. Con 10 me gusta, no hay más tirar las cartas, horóscopo, un carajo. 10 me gustas te indica todo de una persona. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Más o menos. Y eso no está en ninguna variable. Sí, Milagros, perdóname. No, más que nada, justamente eso que vos hablabas del algoritmo y todo lo que es, por ejemplo, en Instagram, con lo que últimamente, con el COVID y todo eso, que vos ahora publicás o mencionás la palabra COVID y automáticamente tenés cuidado con el Instagram, te pone un mensaje y te informa sobre qué es y qué tenés que tener cuidado y todas esas cosas. Y es lo mismo justamente con lo que se relaciona con las campañas. Vos entraste a una página o entraste a una publicación que te sugirió Instagram y en base a eso te dice, bueno, mirá esta publicación de contra Macri. Y después vas bajando y te van a aparecer más publicaciones y más publicaciones. Entonces Instagram se va llenando de eso. Siguió el hilo. Bueno, entonces es por algo. Por eso Y así. por eso no es Instagram, son los algoritmos para bajar el micrófono, que hay detrás de cada uno de nosotros que está operando en la multiplicidad de aplicaciones que tenemos abiertas, en la cantidad de sesiones abiertas que tenemos en todos lados. Ahí voy, Pedro, ¿eh? Aparte, Pedro, ¿cómo no vas a levantar la mano vos con este tema que sos fanático? Ahí voy. La cantidad de sesiones abiertas que tenemos armando algoritmos que van determinando las conductas individuales en varios ámbitos, no solamente el electoral, pero en esta clase, habiendo mencionado todas las variables formales que ven en el manual y todas las informales que estamos trabajando, no podemos dejar de mencionar que esta es una también, o incluso muy determinante, del comportamiento político electoral y que es muy importante controlar, entonces, por ende, esta herramienta. ¿Entiendes, no? Allá voy, Pedro. Yo sé que, por ejemplo, una vez lo hizo un cientista social, se metió en una publicación de, no sé, algo muy sencillito de YouTube, le dio clic para empezar a ver videos y terminó, viste, si lo dejas girar solo y te vas, claro, terminó. No sé de qué era el primer video, pero el último terminó en una agrupación neonazi. O sea, solo iba el algoritmo. Te iba a llevar tuk, 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 tuk. Y estaba bueno lo que hacía porque lo ponías desde un principio en algo sencillo, no sé, torta de chocolate o torta de vainilla, pero el algoritmo te iba llevando solo. No sé cómo estaría construido y no sé qué algoritmo de qué persona y qué había visto antes. Sí, Pablo. Pedro, perdón. Dije Pablo. Qué bueno. Sí, no hay problema. No, igual esto más que nada anecdótico, esto del algoritmo, yo mucho tiempo me perseguí, me instalé Linux en la máquina, busqué todos sistemas que no sigan un algoritmo, y la experiencia que viví de no encontrar nada de lo que busco, sí, también me parece que es un dato a tener en cuenta. El algoritmo a veces te facilita buscar, que te lean, hace más fácil que vos encuentres lo que buscas. Cuando no tenés algo que te lean, que a mí me ha pasado y lo sufrí y terminé volviendo al algoritmo, también es tremendo. No encontré me decís puntualmente lo que te pasó, que quiero escucharlo. ¿Qué fue lo que te pasó que no entendí? Claro, por ejemplo, no sé, el tema de Google, que te escuchan, que empiezan a predecir lo que vos buscás, con el tema de los me gusta. Yo dije, bueno, voy a salir de todo eso y utilizar herramientas que no tengan algo, que no estén diagramadas en los algoritmos, que de hecho las hay. Pero ¿qué pasa? Cuando entras en ese mundo, encontrás el tema de que no encontrás lo que buscas. Sí, es muy bueno lo que decís. Y ahí es cierto. La cantidad de tiempo que gastás para buscar para encontrar lo que buscas es bastante grande y se termina ofuscando. A mí me pasó eso y dije, bueno, abracé el algoritmo, digamos. No, te entiendo. A mí me pasa a veces que busco cosas, ahí voy Agustina, y llego hasta la 4ª, 5ª página. Primero porque evito todos los anuncios, los paso. No sé, la vez pasada creo que fue que busqué un candidato y yo quería solo una fichita técnica de algo. Y claro, me salieron 1500 publicidades, medios de comunicación, anuncios, cosas que me vendían. Creo que en la 4ª o la 5ª solapa, y me pasa seguido, que llego hasta la 5ª solapa de Google, y que es poco, porque en realidad encuentro 1 millón.
Chau, Tobías. Bueno, me pasa también, así que interesante lo que decís de irte del algoritmo también puede ser muy perjudicial. Sí, ¿quién me quería hablar? Y ya vamos terminando igual, sí. No, yo sumar algo. Hay un texto que está muy bueno que se llama Big Data, en qué consiste, su importancia, desafíos y gobernabilidad, que habla justamente sobre la Big Data como herramienta de las 5B, volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor, que son las herramientas que se utilizan para procesar toda la información en función de los votantes y demás. Nada, lo tiro la Big Data, bueno. se llama. Yo tengo muchos libros que he leído sobre estas cosas. Sí. Si querés compartirlo. Sí, lo tengo. Ahora lo comparto al link. Yo de esto tengo miles de cosas que leo desde hace un montón porque me gustó. Me acuerdo que haberme comprado en México uno que se llamaba Los Illuminatis cuando todavía no existían ni los... Bueno, espera, termino con 3 cosas más y nos vamos. De las informales, que las retomo la vez que viene igual, pero sacando la parte esta de la información, que es una variable fundamental, informal. Iba a estornudar, qué error. Tengo anotado en mi libro, por ejemplo, listas, esto de cosas que fueron pasando, listas colectoras. Esto no está en ningún manual. Unificación, bueno, esto sí lo dijimos, de cargo ya está. Fecha de las elecciones. Esto es una variable fundamental que no está en ningún lado, pero la atribución de fijar las fechas, quién la fija, cuándo, si está predeterminado o no. Tuvimos un episodio que lo llamamos candidaturas testimoniales. Me acuerdo, Scioli, un campeón de la evasiva. Scioli, gobernador, candidato a diputado. Scioli, por sí o por no, ¿usted va a asumir el cargo si gana? Y no decía ni sí ni no. Un campeón, porque se lo preguntaron 4 millones de veces. Tenía una cancha para responder. ¿Se acuerdan de las candidaturas testimoniales? Bueno, digo, son elementos importantes de distorsión que no entran dentro de las categorías de las variables formales. De hecho, yo, para terminar, recuerdo que me llevaba tanto tiempo a hablar de las variables informales que nunca pasaba a las formales. Me la pasaba hablando de esto. Pasa que lo encontraba tú súper interesante. Bueno, la clase que viene creo que siguen teniendo conmigo, me parece que sí. Así que, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con las variables en profundidad que están, si quieren, directamente en este que compartió Carolina, que mencioné, de Pasquino, pero hay más libros o capítulos dentro en WordPress de sistemas electorales, todos válidos. Todos válidos, se pueden leer. Está este que les leí de Molinelli, pueden leer el de Alan de Abal Medina, todos dicen cosas parecidas o distintas, ¿sí? Pero como el tema nunca se agota, se pueden leer en diferentes lugares y van a tomar cosas diferentes. Y seguramente utilicemos, cuando aparezcan los tipos de boletas, las boletas que estuvimos mandándonos. Yo dejo la clase grabada y lo que les pido, igual ahora la pongo por WhatsApp, que se reanudó y volvió la paz al mundo, que me digan quiénes estuvieron, pero ¿saben lo que les quiero pedir? No que me lo escuchen, no que cada uno ponga su nombre, que lo pongan tipo lista para ir a un lugar. Entonces yo lo tengo todo en el mismo globito. Por ejemplo, Alan, 2, Magalí, 3, Fernando, 4, Caterina, pero siempre copian y pegan el globito. Así me queda un globito final. Es más, Alan, mira, para que yo no tenga que mandar mensaje, empezalo vos. Te digo vos porque te tengo primero a la izquierda arriba. Pones 1 Alan, 2 abajo y después Magalí, seguí vos. Entonces los que se fueron, y arriba Alan pone lista de presentes. 4 del 10. Entonces los que se fueron van a entender sin que dé ninguna indicación y se van a agregar al mismo globito. ¿Está bien? Esto es para como cuando arreglamos un partido de fútbol, no sé quiénes arreglan. O bueno, quién va al evento, ¿no? Ya saben de lo que hablo ya. Creo que estoy grande, perdón. Bueno, nos vemos el lunes que viene. En 15 días. Dale, profe. En 15 días. Feriado. Mándenme trabajos, lean, hagan lo que quieran. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Disculpe, ¿se puede quedar un segundo? Me quedo.